Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido diferentes asignaturas, tanto de historia, de literatura y de lengua española, como por ejemplo literatura medieval española o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica. Y vamos a comenzar con el módulo 1, cuyo nombre es América Latina o Hispanoamérica, terminología y geografía de un continente. En este módulo vamos a hacer una reflexión sobre la terminología que rodea al continente americano. En primer lugar, vamos a explorar el término América y vamos a investigar su procedencia y las hipótesis que se barajan sobre el mismo. También vamos a reflexionar sobre los nombres más habituales que ha recibido Centroamérica y Sudamérica y que todavía emplean hoy en día. Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? ¿Cuál debemos emplear? Vamos a contextualizar cada término con su significado concreto, centrándonos finalmente en los países hispanohablantes. Por último, vamos a revisar la geografía del continente americano, haciendo un resumen de cómo estaban divididos las grandes civilizaciones precolombinas y cómo cambió la división del territorio después de las invasiones europeas, en concreto la española, y llegando hasta la geografía de la América actual. Vamos a centrarnos en los países de habla hispana. Así pues, vamos a dar comienzo al primer apartado de nuestro módulo, que se titula Contexto histórico del término América. Como es bien sabido, cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez al territorio que hoy conocemos como América, él no se imaginaba que había encontrado un nuevo continente, sino que había llegado a Asia a través de una ruta por el Océano Atlántico. Colón y sus hombres pensaron que habían llegado a una de las islas del territorio asiático cercanas a la India. Por tanto, este nuevo mundo también fue conocido como las Indias Occidentales. La más reconocida y aceptada entre la crítica es que el nombre proviene del navegante italiano Americo Vespucci, conocido en España como Américo Vespucio, de 1454 a 1512, quien identificó el territorio como un terreno nuevo y lo calificó como el Nuevo Mundo en su obra Mundus Novus. Se sabe que este navegante se trasladó a Sevilla a finales de 1491 o principios del 92 y que realizó diferentes trabajos para señores que controlaban el ámbito marítimo de la época. Estuvo involucrado en los preparativos de los primeros viajes de Cristóbal Colón y viajó a las Indias en cuanto los reyes católicos cancelaron el monopolio de los viajes de Colón. En 1499, en una expedición cuyo capitán era Alonso de Ojeda. Lo cierto es que no sería hasta 1507 cuando el nombre del nuevo continente quedaría fijado, gracias al cartógrafo Martín Galtzemüller, que dibujó un nuevo mapa del globo terráqueo, basándose en mapas anteriores, y lo publicó junto a un pequeño tratado geográfico en el que figuraba un relato de los viajes de Americo Vespucio. En este mapa, llamado Universalis Cosmographia, apareció por primera vez el nombre América, que el geógrafo alemán utilizó en honor de Americo Vespucio, considerándolo el descubridor de las tierras recién exploradas. A continuación podemos ver una imagen de dicho mapa. Sin embargo, como hemos dicho, también hay otra teoría que ha sido barajada por una parte de la crítica y cuyo principal defensor es Julio Marcón, que defiende el nombre de América proviene de unas cordilleras montañosas de una región de Nicaragua y que era llamada así por los nativos aborígenes.
Si bien es cierto que la hipótesis del explorador italiano es la más aceptada por la crítica y por la historia, hay una parte de la crítica que defiende esta hipótesis, puesto que normalmente, cuando se bautiza un territorio con el nombre de alguien, se suele utilizar el apellido, en este caso Vespucio, y no el nombre propio, Américo. Además, hay serias dudas sobre el nombre real del explorador italiano y se barajan varias posibilidades como Amerigo, Alberico, Almaricus o Americus. Enrique García Barte ha realizado un minucioso estudio sobre este asunto, difundiéndolo en un artículo llamado Descubrimiento de los mapas que cambian la historia, que va a tratar sobre la terminología América Latina, Hispanoamérica o Iberoamérica. A principios del siglo XX cobró vida un debate que incluso hoy en día dura y trata en torno a la nomenclatura del nuevo continente, que a estas alturas ya se había independizado totalmente de España y de Portugal. Todavía Francia mantenía un departamento de ultramar en la Guayana Francesa, en la costa norte de América del Sur, y que actualmente sigue siendo colonia francesa, y que forma parte de la Unión Europea como zona ultraperiférica. Fue en esa misma época cuando empezó a popularizarse el término América Latina, para denominar al conjunto de países por debajo de la frontera de los Estados Unidos. En 1918 se lanzó en Estados Unidos la primera revista especializada en estudios de América del Sur, la Hispanic American Historical Review, fundada con el apoyo gubernamental y que servía como plataforma para todos los hispanistas interesados en lo que se llamó el Otro Americano de América, OAA. La discusión que creó el nombre de la revista es uno de los indicios que señalan que el uso de Latinoamérica todavía no estaba arraigado a principios del siglo XX. Charles E. Chapman, el fundador de la revista, envió cartas a más de 70 hispanistas para pedirles sugerencias sobre el título de la misma, en las que algunos sugerían cambiarle el nombre por Hispanic American o Latin American. Finalmente se realizó una votación en la que ganó el nombre de Hispanic American por 6 votos a 1. Cebrián, uno de los hispanistas patrocinadores del periódico, nos explica en 1916 que el término América Latina está mal utilizado porque el concepto latino señala a un producto o derivado latino que tanto entonces como hoy en día engloba a lo francés, italiano, español y portugués. Cebrián señala que la conquista de América del Sur fue una empresa española y portuguesa, en la que ni los franceses ni italianos participaron, excepto un pequeño territorio francés cuyos habitantes no pueden considerarse latinos, según el autor. Al contrario, dice el hispanista, fueron censurados por sus vecinos italianos y franceses. Por tanto, fue la península ibérica, que más tarde se dividiría en España y Portugal, la que conquistó los territorios, derramando sangre e invirtiendo tiempo y recursos y traspasándole su lengua, costumbres y su propia civilización. Concluye el hispanista diciendo que, aunque estos países ya se han independizado de la madre patria, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, aún así los países extranjeros deberían continuar manteniendo su apellido español, ya que siempre se había llamado así hasta 1910. Es igual de injusto que si se llamaran colonias latinas a las colonias de Francia e Italia en Argelia, el Congo francés, Senegal o Madagascar. Las palabras de Cebrián son solo un ejemplo de cómo este cambio en la nomenclatura de América del Sur se dio a principios del siglo XX y cómo fue recibido. Los estudiosos que defendían el término de América Latina explicaban la necesidad de diferenciar a la América angloparlante del resto de los países que hablaban español y portugués en el caso de Brasil. Según esta teoría, el término de América Latina fue inventado por el colombiano José Torres Caicedo en 1861 como nexo de unión para todos los países que quedaban bajo la frontera de los Estados Unidos. De ahí también surgió el neologismo de Iberoamérica, ya que la península ibérica
engloba tanto a España como a Portugal. Así pues, tras analizar a través de los ojos de los hispanistas del momento las connotaciones que tiene cada término, seguimos sin tener un término completamente apropiado para denominar al conjunto de países bajo la frontera de Estados Unidos. Lo que nos queda claro es que el término Hispanoamérica solo debería emplearse si estamos hablando de los países en los que se habla español. Si queremos englobar también a los países en los que se habla portugués, deberíamos hablar de Iberoamérica. Nosotros, en este módulo, vamos a utilizar el nombre de Hispanoamérica cuando hablemos solamente de los países de habla hispana y el término América Latina cuando englobemos a los países que fueron colonias portuguesas y francesas. Y vamos a hablar sobre la geografía de un continente. La geografía del continente americano ha cambiado mucho desde que los primeros colonizadores llegaron a sus costas. Vamos a pasar al punto 4.1, que habla de los pueblos precolombinos. Como hemos dicho, los exploradores españoles encontraron grandes civilizaciones cuando llegaron al Nuevo Mundo a finales del siglo XV y en sus posteriores viajes a principios del siglo XVI. Los pueblos más importantes que encontraron fueron los aztecas, mayas y los incas. Vamos a empezar con los aztecas. La civilización azteca estaba establecida en el territorio que hoy conocemos como México. Los aztecas eran guerreros que solían conquistar nuevas tierras para anexionarlas a las suyas propias. Por tanto, su dominio era extenso. Era un imperio floreciente que tenía su capital en Tenochtitlán, bajo el reinado de Itzcoatl, de 1428 a 1446, y alcanzaba los 300.000 habitantes cuando Hernán Cortés llegó a esas tierras. Logró su mayor expansión territorial bajo el reinado de Moctezuma II, de 1502 a 1520, que contó con un gran desarrollo económico. A continuación podemos ver un mapa donde aparecen reflejadas la extensión del imperio azteca. El pueblo maya también estaba establecido en el actual México, solo que en el sur del país moderno que hoy conocemos, y ocupaba además la península del Yucatán y parte de los estados actuales de Belice, Guatemala y Honduras. Algunas de las más importantes eran conocidas como Tikal, Chichén, Itzá, Uxmal y Payapán. A continuación podemos ver una imagen del mapa de la extensión de la cultura maya. Y pasamos a hablar de los incas. El imperio inca se situaba en el territorio que hoy conocemos como el sur de Colombia y se extendía por Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile, ocupando una gran extensión, como podemos ver. El centro político se establecía en la ciudad de Cuzco, aunque había otras ciudades sumamente importantes para los incas, como por ejemplo la ciudad situada en la cima de la montaña Machu Picchu, hogar de la más alta clase social de su sociedad. Y os dejamos con una imagen de la expansión y extensión del imperio inca. Pasamos al punto 4.2 de la geografía durante el imperialismo europeo. Después de la invasión de América por parte de Europa, los colonizadores fueron reclamando los nuevos territorios que iban explorando y conquistando, anexionándolos a su propio territorio, y el mapa del nuevo continente cobró muy pronto nuevas divisiones geográficas. En realidad, la conquista americana por parte del Imperio español se realizó en un periodo muy breve de tiempo. En tan solo 40 años ya se había dado por finalizada, y se habían ocupado los territorios principales, aunque todavía había grandes extensiones de tierra por explorar y conquistar. Los europeos contaban con grandes ventajas para ello, como las armas de fuego, la experiencia en combates similares. Hay que recordar que justo en el mismo año que se terminó la reconquista española comenzó el primer viaje de Cristóbal Colón, y también otras técnicas como el uso de caballos para la lucha, etc. La expansión española comenzó en las Antillas y desde allí se programaron varias rutas hacia varios focos: Panamá y México, en 1519 al 21, conquistados por Núñez de Balboa y Hernán Cortés, respectivamente, Guatemala y Honduras, de 1523-24,
América del Sur, tomando como base las de operaciones Panamá y la caída del Imperio Inca de 1531 al 33, conquistada por Francisco Pizarro, Chile de 1535 al 40, completada por Pedro de Valdivia y finalmente Argentina, conquista iniciada en 1536. También se realizaron incursiones a América del Norte, desde la Florida, el Golfo de México y los territorios que llegan hasta el Mississippi fueron explorados por Hernando de Soto, de 1539 al 41, que habla sobre la geografía durante el periodo de la independencia colonial y la actualidad. Durante el siglo XIX, diferentes territorios colonizados comenzaron a tener un sentimiento de independencia y comenzaron a surgir las luchas por la liberación colonial. Desde el siglo XVI hasta su independencia, la mayor parte de América del Sur estaba dividida en colonias dirigidas por gobernadores y virreyes, que después reclamarían su autonomía e independencia, formando repúblicas. Así se van conformando los países de habla hispana que hoy en día conocemos: México, Guatemala, Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. En la mayoría de estos países también se hablan otras lenguas precolombinas, como el quechua, el aymara, el guaraní y otras tantas lenguas nativas. Además, tanto en Belice como en Puerto Rico, el español es cooficial junto al inglés, aunque es el idioma más mayoritario. Así pues, hoy en día podemos dividir Hispanoamérica en 4 grandes bloques, según su situación física: Norte de América, América Central, Islas Caribeñas y América del Sur. Vamos a comenzar por Norteamérica. En el territorio norte del continente encontramos México, cuyo nombre oficial es el de Estados Unidos Mexicanos y cuya capital es Ciudad de México. Está separado de los Estados Unidos de América por el Río Grande al norte y hace frontera con Guatemala por el sur. Es una república democrática formada por 32 distritos federales, 5 de los cuales forman parte de América Central. Continuamos con América Central. El territorio que forma Centroamérica es una ancha franja de tierra que conecta América del Norte con América del Sur y que está rodeada por ambos océanos, el Océano Pacífico al oeste y el Océano Atlántico al este. América Central está delineado por 2 accidentes naturales: el Istmo de Tehuantepec en México y el Istmo de Panamá al sur. Se divide en 7 países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de los 5 distritos federales de México que hemos mencionado. Aparte de esto, Centroamérica es recorrida por un sistema montañoso llamado la Cordillera Central y es uno de los grandes ejes volcánicos del planeta, ya que está dominado por 2 sistemas geológicos diferentes y se encuentra sobre la placa tectónica occidental del Caribe. Respecto a las comunicaciones, el Canal de Panamá conecta ambos océanos y permite a los grandes barcos cruzar esta ancha franja de tierra a través de canales y mecanismos que se consideran como una de las mejores obras de ingeniería marítima. Las islas más grandes del Mar Caribe son la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, aunque el sistema insular de América Central o las Antillas se compone de un gran archipiélago de islas que va desde el sur de Florida y el este de Yucatán en México hasta la costa de Venezuela. El español es la lengua más hablada en las islas más grandes, pero también se hablan el francés y el criollo haitiano en Haití y otras islas, el inglés en Jamaica, Bahamas y Pequeñas Antillas, y otros idiomas en menor medida. Varias de estas islas son independientes, pero algunas todavía son posesión de los países que las colonizaron, como por ejemplo Guadalupe o la Martinica, que son de Francia, o Puerto Rico, que pasó a manos de Estados Unidos, o las Islas Caimán, del Reino Unido, entre otras. Vamos a pasar a América del Sur. Por último, los países de habla hispana que forman Sudamérica son los siguientes: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Argentina y Chile. En algunos de estos países, como ya hemos dicho, se hablan otras lenguas además del español, como el quechua, guaraní, aymara, etc. Asimismo, estos países se pueden dividir según su situación geográfica, a saber, Colombia y Venezuela, junto a otros países todavía territorio de países europeos como Guayana, Surinam, Trinidad y Tobago o la Guayana Francesa, se conocen como el Caribe sudamericano. Por su parte, Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil pertenecen al Cono Sur. El Istmo de Panamá y la cordillera que rodea la costa caribeña se acaba uniendo y recorren todo lo largo del continente, bordeándolo el Océano Pacífico hasta el sudeste del archipiélago de Tierra de Fuego, en el sur de Argentina. Bueno, esto es todo sobre este primer módulo que responde a la historia y cultura de Hispanoamérica. Muchas gracias por habernos escuchado.